Buenos días nuevamente para los que recién nos estamos encontrando. ¿Me están escuchando? Sí, sí, ingeniero, se lo escucha. Muy bien, me copian No. entonces ya. Ok, vamos a hacer nuestro laboratorio. Hemos hecho, bueno, ya todos, ¿no? Todos hemos tenido que hacer la teoría que corresponde a esta parte del laboratorio. Ya sabemos qué es, para qué sirve, cómo calcularlo, todo eso. Ya no vamos a repetir. Se supone ya tenemos la base de teoría. Lo que vamos a hacer ahora es ya no le daremos lectura al laboratorio. Seguramente ustedes ya lo han leído, a la guía del laboratorio 1. Es medir estos parámetros que hemos visto en teoría o que han visto en teoría también. En los dos grupos hemos hecho lo mismo. Medir estos parámetros en el PSIM, ¿no? O sea, simulado. Vamos a, no, ahora no lo voy a medir, ¿no? Eso lo tienen que hacer ustedes para la carga que se les ha dado y todo eso. Yo voy a hacerles, vamos a hacer acá algunas simulaciones para ayudarles a hacer, cómo van a ustedes hacer esas mediciones. ¿Ya? Y veremos de paso este caso de la carga capacitiva. Por ejemplo, la carga capacitiva no es parte del laboratorio, ¿no? Pero haremos una simulación para que vean cómo es afectada la onda, cómo se afecta la corriente en la entrada del rectificador y el factor de potencia, o sea, tanto el contenido armónico y el factor de potencia van a disminuir, ¿no? Van a disminuir. Aumentar en el caso del contenido armónico y disminuir en el caso del factor de potencia. En otras palabras, vamos a contaminar la red con este rectificador. ¿Ah? Salvo que tengan alguna pregunta del laboratorio, yo creo que, o sea, de la guía, de lo que se va a hacer en la guía. No, ¿no es cierto? Vamos entonces al PSIM y ahí vamos a resolver algunos problemas de... Nuestro rectificador es un rectificador simple de media onda. ¿Qué es ese? Eso es todo. Miren todo el análisis que se hace para para estos tres elementos. Eso es todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pueden nomás interrumpir para hacer alguna pregunta. Esta señal que le voy a poner 100 voltios pico y 50 Hz, 100 voltios pico y 50 Hz de frecuencia, esto no me va a simular el secundario del transformador. Esto está simulando el secundario del transformador. Es lo mismo, ¿no es cierto? Un transformador que tengo relación de 1 a 1 me produce la misma tensión en la entrada y la misma tensión en la salida. Y encima el transformador es ideal, no tiene por qué variar. Entonces, esta parte me simula por supuesto, ustedes en el informe hacen con transformador, ¿no? Pero es lo mismo, colocar acá una tensión de 100 voltios pico y 50 de Hz. Entonces, eso me simula el secundario del transformador. Luego viene el rectificador de media onda y la carga. En la carga le voy a colocar
una carga de 5 ohmios, voy a medir la corriente. Es de carga resistiva. Eso es todo. Miren, ese es nuestro circuito. Ahora, vamos a simularlo. Ya saben ustedes cuál es el resultado, ¿no? Para 5 periodos, para 100 milisegundos. Esa es la corriente. Voy a medir la tensión vamos a medir la tensión en la entrada y también en la carga. La tensión en la entrada le voy a colocar Bin, entrada, y la tensión de la carga le voy a colocar B0. Son diferentes, ¿no? Aquí está mi corriente y el voltaje de salida. Eso ya lo hemos visto en teoría, así sale la corriente, todo esto conocemos. No hay ningún inconveniente para la carga resistiva. Tal vez vamos a constatar de que el factor de potencia de este sistema era 70.7%. Es lo único que vale la pena en este circuito. Para el factor de potencia, ustedes tienen que tomar ese factor de potencia, se mide en la entrada, aquí, en la entrada del rectificador. Entonces voy a tomar la corriente es la misma, así que es la misma corriente, está en serie todo, y la tensión de entrada es Bin. Entonces colocamos en lugar de la tensión de salida, la tensión de entrada. Esa sería la tensión de entrada y la corriente en la entrada, que es la misma de la salida, ¿no? Y medimos el factor de potencia y nos da 70.7, tal como lo hemos calculado en la teoría. Y el THD nos pide la frecuencia fundamental es 50 Hz. ¿Dónde está el THD? Ahí está. El THD de la corriente, 1, tal como lo hemos calculado, ¿no? 100%. Y el THD de la tensión es 1.88 por 10 a la menos 3, o sea, 0. Es un THD. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Vamos a la carga inductiva. Allá empiezan los problemas. Vamos a jalar una carga inductiva. Y le vamos a colocar, por ejemplo, una resistencia de 4 ohmios y una inductancia de 50 milihenrios. Y voy a medir la corriente. Nada más eso cambiamos. Hacemos vamos a colocar el voltaje de salida y la corriente en la carga. Y eso es lo que tenemos, tal como habíamos estudiado en la teoría, ¿no es cierto? El voltaje continúa en la salida hasta que se extinga la corriente. Este sería el ángulo beta. ¿Ya? Entonces, acá tenemos medidores de corriente media, corriente eficaz o tensión media, lo que quieran, ¿no? La señal en valor medio, la señal en valor eficaz y otros medidores. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a constatar si la teoría corresponde a la práctica para este circuito. Miren, en la teoría, para carga resistiva, inductiva, estas son las curvas. ¿No es cierto? Este es para carga, eso ya lo hemos visto en teoría. Voy a sacar mis resultados.
Esos son. Vamos a medir la tensión media. ¿Dónde está la...? Acá está. Voy a medir la tensión media, la corriente eficaz y la corriente media de este circuito. ¿Qué necesitan ustedes? Esto ya está analizado y ya está en curvas, así en gráficos, ¿no es cierto? ¿Y qué dato necesitamos nosotros para encontrar estos valores? Es el ángulo de carga, teta, nada más. Por supuesto, hay un ángulo beta para poder integrar, etcétera, ¿no? Pero eso ya está resumido en estas curvas. ¿Se dan cuenta? Está el beta, todo eso está dentro de estas curvas. No es que... Porque ese beta depende del ángulo de carga teta, hemos visto. Entonces, lo único que necesitamos nosotros es el ángulo de carga y con eso encontramos la corriente media, la corriente eficaz, cualquier dato de este circuito, para este tipo de rectificador carga RL, ¿no? Sin diodo de marcha libre. Ahora vamos a encontrar qué ángulo de calcule el ángulo de carga. Calculen el ángulo de carga para este tipo, les listo los valores. R4, L50, ¿qué más necesitan? Y la frecuencia 50 Hz. Calculen el ángulo de carga. Ingeniero, sería 75.71. No sé, vamos a ver. Vamos a... ¿Cuánto le ha salido? 75.71. 75.71. Vamos a ver, si es que es correcto. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ahora vamos a calcular el valor medio. Entonces, con esta herramienta es sencillo, ¿no es cierto? Buscamos el ángulo 75.71. Ya, ese está aproximado, 75. Es que el paso acá es muy grande, por eso es que se pasa de un valor a otro valor, ¿no? Pero ese es lo que no... es el valor más aproximado, digamos, ¿no? al que analíticamente hemos obtenido. Entonces, para un ángulo teta de 75, este es el X, ¿no? 75.63 nos da un valor medio de salida de 0.15. Si eso lo multiplicamos por el voltaje pico, que es 100 voltios, nos da un valor de 15.15 voltios. Y eso es lo que debemos obtener aquí. El valor medio. 15.15 voltios. Vamos a ver. 15.2. Es correcto. ¿No es cierto? 15.2 voltios. Ahora vamos a calcular la corriente media. Igual, nos ubicamos acá para 75, 63. 75, 63, ahí está. 0. Esa es la corriente normalizada, ¿no? 0,61. A ver, el mismo señor calcule la corriente, ¿cuál sería la corriente media? 3.79, ingeniero. Ya, muy bien. 380. Ahora la corriente eficaz. Pues igual vamos a la parte de aquí, 75, ubicamos
75. Ahí está, 75. 0.83 para la corriente eficaz. Calcula la corriente eficaz. Esta es la normalizada, ¿no? 0.83 la normalizada. 5.3, ingeniero. 5.3. Acá entonces vamos a medir el valor eficaz, que es este. Este nos da el valor eficaz de ambos. Del voltaje 617, no, 61.7 del voltaje y de la corriente 5.13. Entonces está casi, son decimales los que varían, eso es lo de menos, ¿no? Eso es por la aproximación que tomamos ahí. Está perfecto. Está muy bien. ¿Cuál es su apellido? Aquí nada más, ingeniero. ¿A dónde estás pues tú? ¿Qué grupo estamos? F, ¿no? No estás en este... ¿En qué grupo estás de laboratorio? Teoría en el grupo B, ingeniero. Ah, ya. Este es el grupo C. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Qué número? Aquí, no, acá estás, pues. Entonces, laboratorio. Ya. Entonces, funciona. ¿Se da cuenta? Ya. Y no hay ningún conveniente para el uso de esas gráficas. ¿Se dan cuenta? Funciona. Entonces, yo les recomiendo que hagan algo similar con el MATLAB, para que ya no estén haciendo la integración ni nada de esas cosas. Ya lo tienen ahí para el caso. Ojo que solo sirve para este tipo de rectificador, ¿no es cierto? Si cambian, por ejemplo, vamos al caso del, vamos a ponerle aquí un diodo de marcha libre. Ahí cambia todo. ¿Dónde están los diodos? Ahí está el diodo de marcha libre. Y lo simulamos. Ahí cambia todo. Vean. Ya sabemos que la tensión de salida se convierte en una de media onda, como estamos observando aquí, y la corriente, dependiendo del valor de la inductancia, la corriente puede terminar antes del periodo o, en este caso, con una corriente mayor terminando. Por ejemplo, vamos a bajar esta inductancia, ¿ya? Para que en 10 veces, no sé si con eso. Vean, aquí la corriente está terminando antes del valor de 2pi. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted quiere encontrar esta integral de esta corriente, tenemos que encontrar, o perdón, el valor medio o el valor eficaz de esta corriente, tiene que integrar esta corriente, ¿no es cierto? Desde 0 hasta pi ustedes ya tienen definida la corriente de una manera, ¿no? Es como que tuviéramos una RL en serio con la tensión de entrada. ¿Listo? Y desde pi, lo voy a, vamos a agrandar esta parte. Y desde pi, que sería aquí, desde ese punto, cae en un circuito RL en cortocircuito, ¿no? Eso ya hemos visto, cae la corriente. Ahora, habíamos dicho, teóricamente, esa corriente nunca cae a cero. Ahorita lo vamos a verificar, ¿eh? En la práctica, cae en 5 veces tau, como vemos acá, 5 veces tau. Ya no hay corriente.
¿Cuál es el tau? L sobre R. L es, ¿cuánto hemos puesto? Ya. 5, ¿no? 5 mili. 5 e a la menos 3. Entre R. ¿Cuánto es R? 4, 4. ingeniero. 4. Ese es el tau. 0.00125. Por 5, 5 veces tau hemos indicado. 6.25 milisegundos. 6.25. Voy a medir ese tiempo. Vamos a ver si coloco acá mi medidor inicial en pi. Clic derecho, aparece el otro. Y voy a colocar aproximadamente en 5. ¿Cuánto? En 6.25. 6.25. Acá en la parte de la derecha, ustedes tienen el tiempo. Está en 4, 7, 5, 6, 5, 6, 6, 14, 6, ya, 6.20. Según la teoría, dice pues que en todo, y se puede observar más o menos, ¿no? Aproximadamente. En 5 tau ya tenemos el inductor descargado. ¿Ve? Entonces, desde este punto, que es pi, hasta estos 5 tau, tendrían que integrar esta ecuación. ¿Sí o no? Tendrían que integrar esa ecuación. Y sumar a esta otra integral, y si fuera eficaz, tendría que ser al cuadrado, más del cuadrado de esto, integral desde este. O sea, es un poquito trabajoso, pero esa es la forma. No hay otra manera de encontrar la corriente eficaz, la corriente media. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer este mismo, vamos a hacerlo con lo que nosotros, con las curvas que nosotros hemos obtenido, ¿no? Con estas. Vamos a encontrar para este mismo circuito. Ahora, lo que quería enseñarles es esto. Esta corriente, ahora, si el inductor es grande, como hemos visto en antes, ¿no? Nunca termina de descargar. Aquí termina en una corriente grande y aparece ya la otra onda y empieza a cargar, etc. Y la corriente se hace continua. ¿Se da cuenta? Acá es la corriente discontinua. En otro caso se hace continua. Entonces ahí se puede reemplazar por el valor medio, la corriente continua, y se acabó el problema. ¿No? Ahora, lo que quiero mostrarles, miren, lo voy a amplificar esta parte de la descarga. Aquí está la descarga. Aquí vemos que todavía tenemos corriente. Seguimos teniendo corriente. Seguimos teniendo corriente. Seguimos teniendo corriente. Y seguimos teniendo corriente. Claro que, fíjense, la corriente al final es del orden de 3 miliamperios más o menos, pero hay corriente. ¿Eso qué significa? Que un inductor nunca termina. Eso es teóricamente, cuidado. En la práctica no es así. Por eso es que la fórmula matemática que nos representa la descarga de este inductor nunca se hace cero. Al infinito se hace un valor pequeño, ¿no? Entonces, es por eso que teóricamente nunca descarga un inductor. En la práctica, descarga. A ver, hagan un cortocircuito, lo va a descargar. ¿Acaso mantiene corriente? Va a mantener corriente. Descarga. ¿Cómo medimos ese tiempo de descarga? 5 veces tau. Aproximadamente, o sea, es lo que indican casi todos, ¿no? Con 5 veces tau ya descargo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si nos da, vamos a medir la corriente media y la corriente eficaz. Calculen el ángulo de carga para ese valor. A ver, otro señor del grupo C, el señor, a ver, ¿qué grupo es? F, ¿no? F.
A ver, Ochoa. Ochoa, Sí, ingeniero, estoy calculando. muy bien. No, para ponerle presente, pues, le estoy tomando. Presente se dice. Ya, Ah, ahora, presente, ingeniero. muy bien. Ahora calcúleme, a ver, señor Ochoa, calcúleme el ángulo de carga. Vamos a medir estos valores. Para este caso, yo tengo que utilizar estas fórmulas, ¿no? Ya no es, esto es lo que tienen que ustedes graficar. Acá ya lo tengo ya graficado. Es esto. Entonces ya se olvidan del ángulo beta, se olvidan de todo, porque ahí está. Y el programa lo puede hacer, ¿no? O sea, no es este. Ya. Ah, ángulo de carga. O sea, esa es la facilidad de tener, de contar con las herramientas actuales, ¿no? Antes teníamos solo la calculadora. ¿Qué nos quedaba? Había que integrar. Pero ahora tenemos ya esto. Entonces, usemos esto para poder analizar. Lo que tienen que saber es el programa, cómo utilizar eso. A ver, señor Ochoa, el ángulo de Seten- carga, seten- 71.6, ingeniero. no sé, a ver, tú dime 71, voy a anotarlo, setenta y uno 71.6. punto seis grados. A ver, vamos a ver. Ubicamos, acá no hay problema porque es constante, ¿no es cierto? Mire, para cualquier valor de ángulo nos va a arrojar 31.83 voltios, porque nuestra tensión es de 100 voltios. Entonces el valor medio, 31.83, exactamente como es 31.83 y aquí también 31.83, o sea, ni una milésima 31. De error, ¿no es cierto? Porque hace pues lo mismo que nosotros hemos hecho. La integración es lo mismo. Ahora vamos a la corriente media. La corriente media para 71.6. Acá está. Esta es la corriente media. 70. Y ahí está, 71.05. 0.98. Le ha dado 0.98, señor Ochoa. 0.98 multiplíquelo por la impedancia y lo divide entre el voltaje pico, que es 100. ¿Cuánto le da? Debe arrojarnos un valor de 7.95 amperios. ¿0.98? ¿La impedancia cuánto sale?
Ya, parece que no. ¿Alguien tiene otros resultados? Grupo F. A ver, Wagner. Ray. ¿Está Wagner Ray? No está Wagner Ray. Cuidado, ¿va? Va a jalar. Otro. A ver, Ituza. Sí, ingeniero presente. Muy bien. Ya. ¿Le ha salido a usted el mismo ángulo de carga? Sí, ingeniero, me salió del mismo ángulo. 71.6. Sí. Ya. ¿Y cuánto le arroja la corriente media? Ya le he dado ya la corriente, ¿dónde está? Ahí está para 71.6 la corriente media, el valor normalizado arroja 0.98. ¿Cuánto sería la corriente media? Ojo, a ver, vamos a chequear de todas maneras. La corriente media, según esto, viene a ser... ¿A dónde está la corriente media? Aquí está. La corriente media viene a ser el valor normalizado. Mire, yo estoy al revés. Cuidado, la corriente normalizada, según lo que hemos venido definiendo, viene a ser la corriente media, porque mire, el BMZ, que es constante de aquí en la fórmula, lo hemos sacado, ¿no es cierto? Porque es constante de todo esto para normalizarlo. El Z multiplica a I0 y BM lo divide. A eso le hemos llamado corriente media normalizada. Entonces, lo que nosotros queremos averiguar es esta corriente media, porque ya la normalizada ya tenemos, 0. No sé cuánto ha dado, 9 creo. Entonces, para averiguar esto, nosotros tenemos que multiplicar la normalizada por BM, que es 100 voltios, ¿no? Para nuestro caso, y dividirlo entre Z. Estoy al revés, creo que les estaba ahí diciendo, ¿no? Eso hagan. Multiplíquenlo por BM, que es 100, 90 y pico, y divídanlo entre Z, y eso nos arroja la corriente media. Bueno, es lo que tenemos aquí como en teoría, ¿no? Vamos a ver pues, si coincide con lo simulado. El voltaje de pico es de 100 voltios. O sea, sería 98 entre la impedancia. ¿Y la impedancia cuánto va a dar? A ver, la impedancia hace otro, señores. No parece que no funciona. A ver. Perfecto. Cama. Presente, ingeniero. Muy bien. Tiene el ángulo de carga, su ángulo de carga, ¿cuánto le hace? Ese es 71.6. Ya. Y la impedancia Y 16.20. esa es la impedancia, Ajá. 16.20. Es 5 milihenrios, ¿no, ingeniero? 5 milihenrios, no. La corriente,
No, me refiero a la inductancia, es que eso no le he podido bien Ah, ya, la ver bien, inductancia. el Verá, circuito. no se preocupe, El circuito no le he podido bien. sí, 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 sí. La inductancia es 5 mili Ah, y, eso sí, está bien. y la resistencia Y es la resistencia es 4. 4 ohmios. Y el voltaje es 100 voltios. Entonces, Sí. ¿cuánto le ha salido? Entonces, la corriente me ha salido 6.04. La corriente media. Sí, Entonces está pues mal, es lo que estoy viendo. claro. Porque en la simulación, caramba, en la simulación sale 7.95 amperios. Mm. ¿Alguien tiene A ver, otra voy a respuesta? revisar, ingeniero. A ver. ¿Alguien tiene la respuesta que le haya salido esto? ¿Nadie? Yauli. Yauli. Villanueva. Disculpe, ingeniero. Ingeniero, disculpe. Wagner Coragua, estoy presente. ¿Pero cuál del Greenspan o Ray? El RAI. Sino que se había entrecortado, ingeniero. Disculpe. Ya, entonces, a ver, amigo Ray, ¿qué ángulo de carga le ha salido? La impedancia me ha salido 472, ingeniero. Acá está Ray. La impedancia te ha salido, 4.72. y ahí el ángulo de carga. Eso me falta ya, ingeniero. A ver, encuentre el ángulo de carga. Sigamos, a ver. Estaba llamando al señor Villanueva. Villanueva. Rosas. Presente, ingeniero. A ver, señor Rosas. Ángulo de carga. A mí me salió 87.45, pero no sé. Mm, me parece que no. A ver, otro. Guamaní. Presente, ingeniero. Ya. Dígame el ángulo de carga. Me sale 80.5. ¿Por qué tanto? A ver, Estoy bien, ingeniero. a ver. Vamos a ver. 21.43. Mire, el ángulo de carga es el arco tangente de omega. Omega es 314 por L 5 mili entre R 4 ohmios 0.3925. El arco tangente de ese valor de 0.3925 arroja 21.43. 21.43 voltios. Voltios, digo, grados. A ver, vamos a ver. Para 21 sería este.
21.43, 21.2, 21.7. A ver, vamos a ver, para este. Es 0.3414, la corriente media en valor, ¿no es cierto? Esto lo multiplico 0.34, por siempre, 3414. 34.14. Y a esto lo divido entre la impedancia. La impedancia viene a ser omega 314 por 5 mili, ¿no? 5 mili, 1,57 al cuadrado, 2,46, más, ¿cuánto era la resistencia? 16. 18. La raíz cuadrada, 429, como dijo no sé quién, 429 la impedancia. Entonces, divido 34.14 entre 429, 794 amperios. ¿Cuánto sale acá? 795. Perfecto. No sé qué están haciendo ustedes. No sé qué están haciendo. Bueno, sigamos adelante. Bueno, está funcionando entonces, ¿correcto? Funcionando. Ahora, lo que quería indicarles es esto. Miren, cuando tienen ustedes una inductancia bastante grande, como por ejemplo, como antes hemos visto para 50 mili, ¿no? Voy a poner un poquito más, ¿ya? 150 mili va a poner. Es una inductancia bastante grande. ¿Qué es lo que sucede? Miren, vamos a colocar aquí, acá se puede colocar que me imprima desde 0.4, ¿no es cierto? Solo 2 periodos. Caramba. He dicho mal. Print time 0.04, no 0.4. ¿Está bien? ¿Por qué no imprime? 30 y 0.04, está bien. ¿Qué más he movido? Tiempo total y que imprima desde 0, está bien, pues. Ahora sí, ya. ¿Qué estábamos viendo? El voltaje de salida y la corriente. Vean, la corriente se hace casi constante, ¿ya? Es lo de menos calcular nuevamente la corriente cuánto nos da, pero aquí me da una corriente media de 6.77 amperios. Entonces, para efectos de cálculo, lo que se hace es esto. Sacan eso y colocan una fuente de corriente. De 6.74, tal como les ha dado, digamos, les arroja la parte analítica, ¿no? Les arroja este resultado de corriente y lo simulan. Entonces, 6.74. Entonces, nosotros el circuito anterior lo estamos reemplazando por este circuito con una corriente constante, ¿ya? Y esto es mucho más fácil hacer el cálculo para el factor de potencia, para el factor de... Todos los cálculos se simplifican. Ya no necesitan... pregunta, por ejemplo, corriente media, 674. Corriente eficaz, 674. ¿Se da cuenta? Ya se simplifica. Ese es en el caso de que tengamos una alta inductancia, ¿no? Pero si no hubiera esa alta inductancia, tenemos esas corrientes discontinuas y ahí tenemos que hacer esos cálculos.
Ya. ¿Qué otra cosa necesitan? Ah, lo del vamos a ver, miren lo que ocasiona el capacitor. Vamos a colocar acá un elemento, una resistencia, como hemos estado haciendo, de 4 ohmios, lo habíamos puesto, creo. Y aquí un capacitor. Este capacitor lo vamos a poner miren, primero vamos a poner de 50 micro. De 50 microfaradios. Vamos a ver su corriente, es lo que hemos estado analizando. Vamos a ver la corriente de la carga y también la corriente del diodo. Listo. Ese es el otro tipo, ¿no? El que no corresponde esto al laboratorio, pero sí a la teoría. Entonces, se puede analizar estos casos también. Entonces, vamos a ver. El voltaje de salida. Prácticamente el capacitor no le está haciendo nada aquí, ¿no? Muy poco valor. Vamos a aumentarle, pero vamos a ver. Y la corriente ¿qué hemos visto? Corriente del diodo, ¿no? Del diodo. No, corriente de carga. De la resistencia. Es poco el efecto, es por el valor de la capacitancia. Vamos a colocar 5000. Son los valores normalmente que se utilizan. Ahora sí tenemos el capacitor. Aquí voy a colocar el voltaje de entrada. Para ver cómo se está, desde dónde está. Ahí tiene. ¿Ya? Vean, tal como estudiamos en la teoría. ¿Ya? Esta es la corriente de resistor, que tiene la misma forma de onda de la tensión, porque es carga resistiva. Esta es la tensión, y esta es la entrada, ¿no? Carga hasta el valor, etc. ¿Cuál es el gran inconveniente? Miren, todavía el capacitor es todavía pequeño, porque tenemos una corriente todavía, perdón, una tensión que tiene una regulación bastante baja. Puedo aumentar el capacitor a un valor mayor, por ejemplo, el doble, 10.000. Es un valor normal. Ya tenemos una tensión un poquito mejor, y por supuesto la corriente también, porque ya es carga, es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Cuál es el gran problema aquí? Voy a colocar la tensión de entrada y la corriente. La corriente de entrada es la misma corriente del diodo. Eso es lo que les indicaba. Vean, en la parte de abajo está. Primero, el valor pico de la corriente, mire de qué potencia estamos hablando de rectificador. Estamos hablando de 100 voltios y una resistencia de 4 ohmios. Aproximadamente, ¿qué corriente vamos a tener en la carga? Acá lo tenemos ya. Estamos hablando de, lo voy a medir ya, de 20 amperios. 20 amperios. Aquí está. Tenemos en la carga 20 amperios. Entonces, eso es su valor de trabajo, ¿no? Valor nominal. Miren la corriente del diodo.
que es la corriente de entrada. Su valor pico ha crecido, si quieren lo podemos medir. Aquí. Aquí está el valor pico. Es eso, ¿no? La corriente del diodo. La corriente de entrada. 260 amperios. O sea, un rectificador de 20 amperios, en la entrada van a tener un valor pico de corriente de 260 amperios. No, pues, no, eso no está bien esa situación. Eso, ¿quién ha generado ese capacitor? ¿Ya? Otro problema que genera es el THD. Miren la corriente y la tensión. Esta es la corriente y la tensión en la entrada. Vamos a medir el factor de potencia nomás, que es lo mismo, el THD con el factor de potencia, o sea, están relacionados. Factor de potencia ha bajado al 40%. El factor de potencia con carga resistiva pura está en 70.7%, ¿no es cierto? Le hemos añadido el capacitor nada más, ha bajado a 40%. Por supuesto, la distorsión armónica también debe ser pésima, ¿no? A 50 Hz. Bueno, nos dice que no debemos colocar esto aquí. Ya, solo tenemos eso. Un solo ciclo. A veces lo selecciona, a veces es que, bueno, tendrá su criterio. Vamos a poner un solo ciclo, dice. 0.04. A ver, 0.06. O sea que seleccionamos un ciclo nada más, es lo que nos indica. Ojalá que lo haga ahora. Ahí está. 1.88. 188% de armónicos. Claro, si está en 40% el factor de potencia. Y es una carga resistiva. ¿Quién consume potencia reactiva? Porque el factor de potencia nos indica eso, ¿no? Que tenemos potencia reactiva en la carga. Y es la potencia de distorsión que llamamos, ¿no? Que lo hemos visto, no sé, el día martes, me parece, en el laboratorio. No sé si quieren algo preguntar de eso o quieren que les amplíe, lo podemos hacer, pero vean el problema que ha ocasionado este capacitor. Entonces, ese es el gran problema de los rectificadores monofásicos, que requieren capacitor. Al ponerle capacitor, malogra toda por eso se usa en potencias pequeñas, ¿ya? Potencias grandes es el trifásico. El trifásico supera todos estos problemas que estamos observando. Bien, ¿qué otra cosa quieren? No sé si necesiten algo para su laboratorio. Tenemos todavía una hora. Ingeniero, una consulta. Sí. Dime. En la parte C del laboratorio nos pide hallar, digamos, calcular las pérdidas por conducción y conmutación en la resistencia. Ya. Esas fórmulas, ¿cómo lo podemos hallar? Ya, vamos a ver eso entonces. Aquí vamos a hacer cálculo. Bueno, voy a retirar ese capacitor porque si no nos va a ocasionar problemas. Y aquí vamos a colocar, a ver, el R nomás. Vamos a hacer el cálculo de pérdidas del dispositivo, o sea, el diodo, ¿no? El diodo. Del rectificador.
pérdidas del rectificador. Cuidado, mire. Cálculo de pérdidas del rectificador. Acá el rectificador es un diodo. Entonces, coincide el rectificador con un diodo, ¿no? Es lo mismo. Pero, ¿qué sucede si tenemos en el rectificador dos diodos? Sería cálculo de pérdidas de los dos diodos. ¿Qué pasa si tenemos 4 diodos? Etcétera, ¿no? Eso va a depender del tipo de rectificador. Para hacer el cálculo de pérdidas de este rectificador, nosotros tenemos que utilizar un diodo real, un modelo de diodo real. Ya no este es ideal. Vean, 0, 0, 0, 0, eso no tiene nada. Entonces tenemos que seleccionar un modelo real. Entonces para eso reemplazamos este diodo. Acá en elementos, ustedes van a buscar acá en Power, en otros, no. Power. Acá está. Este módulo térmico se llama, este módulo tiene elementos para hacer el análisis térmico de, a ver, ¿qué elementos tiene? Diodos, IGBTs y MOSFET. Esos elementos tenemos para hacer el cálculo térmico. Entonces, en este caso, estamos usando diodos, ingresan ahí y sacan ese elemento. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un diodo para hacerle el cálculo térmico. La simulación térmica no es el cálculo térmico, el cálculo es otro. Aquí ya está simulado el circuito, o sea, este diodo debe trabajar igual como si fuera cualquier otro diodo, solo que estos dos terminales de aquí, estos dos terminales, si ustedes quieren saber qué cosa es, le dan doble clic y en Help, ahí les indican a qué se refieren esos dos terminales. Uno de ellos les mide las pérdidas por conmutación y el otro las pérdidas por conducción. ¿Ya? Otra cosa que hay que hacer es seleccionar el tipo de diodo de acuerdo a la base de datos. Entran acá, ahí están sus diodos que solamente este PSIM tiene. Los PSIM más actuales deben tener esta base de datos con mayor cantidad de números. Voy a seleccionar este de acá, este diodo discreto de 600 voltios y 8 amperios. Ok. ¿A qué frecuencia trabaja? A 50 Hz. Es todo lo que... No hay que poner eso. Es todo lo que necesito saber. ¿Listo? Lo demás lo dejan ahí. Ahora veamos si funciona. Aquí vamos a colocar una tierra, es solo para probar nada más. Ahí está. Bin. No estamos midiendo la corriente. Sí, estamos midiendo la corriente. Y B0 también tenemos. Aquí está. Es la corriente en la salida. Y esta es la tensión en la salida. El Bin lo retiramos. Ahí está. ¿Ya? Entonces está funcionando como si fuera cualquier diodo, solo que ya tiene sus características, ya están dentro porque estamos usando este modelo de diodo. Este es un modelo real, ¿no? Entonces acá ya está internamente. Bueno, vamos a hacer uso de estos dos terminales para medir para hacer el cálculo térmico. Bajan el datasheet de este modelo de diodo, del STT, etcétera, o bueno, de lo que les indica, ¿no? Que bajan el datasheet y ahí van a encontrar dos resistencias térmicas. Esas resistencias térmicas nos indican la temperatura de la unión, acá está la temperatura de la unión, la temperatura de la cápsula y la temperatura del disipador térmico. Ustedes tienen que calcular una tercera resistencia del disipador térmico al medio ambiente.
¿Ok? En la temperatura de la unión, lo que va a ingresar es la potencia del dispositivo. Hay que calcular la potencia del dispositivo. Eso ya saben cómo hacerlo. Eso es lo que la pregunta que me decía. ¿Qué fórmula vamos a usar? Ahorita vamos a verlo. Y en la temperatura ambiente le colocan una fuente de tensión que va a simular la temperatura ambiente de 50 grados centígrados. Entonces, a través de este circuito térmico va a circular una potencia que equivale a la corriente eléctrica de una cantidad dada y va a hacer caer diferentes tensiones aquí, ¿correcto? Esta tensión, la tensión en este punto, debe ser la mitad de la tensión de la unión máxima del dispositivo. Por ejemplo, si nuestro dispositivo tiene una tensión TJ máxima de 120 grados centígrados, acá debemos tener 60 grados centígrados. ¿Ya? Es lo que nos piden. Entonces, para eso tenemos que calcular esta resistencia. Estas son resistencias térmicas. Esta resistencia lo proporciona el fabricante. Esta resistencia lo proporciona el fabricante. Hay que sacarle. Hay que sacar sus valores. Vamos a poner acá 0,4, acá 0,5, no sé qué valores tendrá, pero vamos a ponerle. Y acá le pondremos 10 ohmios. ¿Ya? Hay que calcular, ¿no? Pero le vamos a colocar 10 ohmios para simular, para ver si es que corresponde, pues, o sea, vamos a probar, ¿no? Colocan ustedes 3 resistencias, una fuente de tensión que nos representa la temperatura ambiente de 50 grados centígrados, 50 voltios sería el equivalente térmico. Esta resistencia vale 10 ohmios. Hay que calcularla, como le digo, ¿no? No estoy probando yo. Vamos a suponer que nos dio 10 ohmios. Esta vale 0,5. Este vale 0,4. Eso hay que sacar del datasheet. Y esta es la potencia que genera el dispositivo. Sale a través de estos terminales. Entonces, los dos, tanto la potencia de conducción como la de conmutación, es la que va a alimentar este circuito térmico. ¿Listo? Vemos si funciona. Si funciona, ahí está trabajando. Ahora vamos a medir la temperatura de la unión. La temperatura de la unión es esta. Esta es la unión. Ponen un medidor de tensión. Tensión es equivalente, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo vamos a medir la temperatura de la unión. Ahí está. Voy a borrar ya para que se vea mejor. 60 grados dijimos, 60 grados. Ok. Está ahorita la temperatura de la unión está en, para medir, colocan esto, ahí está, 260 grados. ¿Se da cuenta? Se quemó el dispositivo. Las potencias, para medir las potencias, lo que tengo que hacer es medir las corrientes. Esa y esa. Esta me va a representar la potencia de conmutación, me parece. A ver, vamos a chequearla ahorita. Es la que está más cerca al cátodo. Y esta sería la potencia de disipación. Simulamos. Esto yo lo voy a deletear. Está funcionando. Acá está la temperatura de la unión. Y acá voy a poner mis potencias. Potencia tanto de conmutación como de... Y ahí está. Entonces vemos la potencia de disipación está en 19.3 vatios. Y la potencia de conmutación en 0.000 vatios. O sea, no hay ningún cálculo ahí porque ya saben ustedes por qué razón no tenemos pérdidas de conmutación acá en este diodo.
Por más que sea real, debe tener carga de recuperación reversa. No sé de cuánto, eso hay que verificarlo en el manual, pero debe ser baja, por eso es que no hay pérdidas por conmutación. Solo tenemos pérdidas por conducción, que es de 19.3 vatios. Esa cantidad de potencia está elevando la temperatura de la unión a 260 grados centígrados. Entonces, lo que tengo que hacer es dimensionar bien este elemento. Este elemento, por ejemplo, ponerlo a unos 4 ohmios, digamos, vamos a volverlo a dimensionar. Con eso lo que hago es bajar mi temperatura. Ahorita mi temperatura de la unión está en 144 grados centígrados. ¿Se da cuenta? Ha bajado bastante la temperatura de la unión. Y la potencia de disipación sigue siendo 19.3 vatios. Eso no tiene por qué cambiar. ¿No es cierto? Porque esa potencia no depende del circuito térmico. Esa potencia eso es por la corriente que está atravesando el diodo. Entonces, para el cálculo analítico de la potencia tanto de disipación como de conmutación, hay fórmulas. Ustedes ya conocen esas fórmulas, en la primera parte lo hemos visto, pero acá también les dan algunas fórmulas. Acá en HELP, acá está, cálculo de pérdidas. Dice, miren lo que dice acá. Cuando se calculan las pérdidas usando del dispositivo que estamos usando la base de datos, el PSIM usa la misma idea de los modelos del switch, lo que hemos visto. Por ejemplo, dice, en el caso de un diodo, solamente el voltaje de caída indirecta es considerado. Y el diodo de apagado y encendido no son considerados. Basado en los resultados de la simulación y la información de la base de datos, está hablando del datasheet, ¿no? Del datasheet. Una caída de voltaje nueva en conducción, así como pérdidas por switcheo y conducción, son calculados. Eso es ya usando el datasheet. Las nuevas pérdidas de voltaje calculadas están en el PSIM, se encuentran en los próximos pasos. O sea, ¿cómo ha calculado? Pérdidas por conducción. Las pérdidas por conducción es BD por ID. BD es el voltaje de la caída de voltaje del diodo en directa. Cuando está conduciendo en directa hay una caída de voltaje. Eso es del datasheet. ID es la corriente que está conduciendo el diodo, corriente indirecta del diodo. Entonces, el producto de esas dos nos va a dar las pérdidas por conducción. Nada más. ¿Ya? Las pérdidas por activación, turn on, por activación, despreciamos. No son consideradas. ¿Por qué razón? Eso ya saben ustedes. Ya hemos visto en la primera parte. ¿Por qué no se consideran estas pérdidas? Pérdidas por apagado. Las pérdidas en reversa, por recuperación reversa, son calculadas como sigue, dice. Pérdidas por apagado es igual a ERR más, por F, por BR, sobre BR del datasheet. Ahora, ¿qué es RR, F, BR, BR? Acá está. RRR es la energía de recuperación reversa. Pérdidas por energía de recuperación reversa. Eso lo proporciona el fabricante del datasheet. F es la frecuencia. BR es el voltaje de bloqueo en reversa con el que está trabajando ahorita. Ejemplo, ahorita estamos con 100 voltios. Entonces, ¿con cuánto lo estamos bloqueando al diodo? Con 100 voltios. Y BR datasheet, este BR es el voltaje en reversa
del datasheet, es el proporcionado por el fabricante. ¿Ya? Entonces, esa es una ecuación. Dice, o sea, también pueden utilizar esta otra fórmula para calcular las pérdidas solo por apagado, porque por encendido, en encendido no son consideradas, ¿no? Un cuarto QRR por BR por F, donde QRR, ya saben qué es la carga de recuperación reversa. Eso lo da el fabricante también en el datasheet. BR es el voltaje que ustedes están aplicado en reversa. Y F es la frecuencia. Esta es otra fórmula. Cualquiera de estas tres fórmulas les va a dar el resultado idéntico, ¿no? No igual. Son similares. 1/8 de TRR por IRR por BR por F. Donde acá ya todo está definido. TRR es el tiempo de recuperación reversa, dado por el fabricante. IRR es la corriente pico en recuperación reversa. También lo proporciona el fabricante. Todos estos datos proporciona el fabricante. De esa manera hace el cálculo en pérdidas del PC. ¿Ya? Entonces pueden utilizar también estas fórmulas para ustedes hacer sus cálculos en matemáticamente, ¿no? ¿Cuánto debe darles igual? Debe darles igual. Lo que hay que hacer es el cálculo térmico, se refiere a qué valor qué valor van a colocar para que acá la temperatura de unión sea de la mitad de la temperatura máxima. Ejemplo, si es 120 grados, la máxima, esa temperatura hay que mantenerla a 60 grados, dice. Eso dice el programa, ¿no? Ese dice el problema. Entonces, hagan ese cálculo y con eso colocan ahí el valor y Pero el cálculo, bueno, yo creo que no van a tener ningún problema para hacer ese cálculo. Esa es la ¿Está claro? Señor, ¿quién ha preguntado? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ingeniero. Antes de eso, me voy a olvidar, si no, vamos. Antes que pregunte, de una vez, si no me voy a olvidar y ya estamos ya a las 11, ¿no? 11:30. A ver, primero vamos a esta parte y después respondemos su pregunta. Amanque. Presente, ingeniero. Cañón. Presente, ingeniero. Tori. Presente, ingeniero. Flores. Presente, ingeniero. Lagos. Lima. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. ¿Quién está presente? No, dos han dicho. Lima. Lima, sí. Presente, ingeniero. Lagos. Lagos. No escucho, creo. Lagos. Sí, ya escuché. Ochoa. No, ya está ya. Paraguayo. Presente, Lagos, ingeniero. Lagos, ingeniero, presente. Ya le he puesto. Paraguayo. Lagos Peralta. Lagos Peralta, Sí. ya está presente. Paraguayo. Paraguayo presente, ingeniero. Paraguayo presente. Paucar. Presente, ingeniero Paucar. Paucar presente. Peñalba. Presente, Peñalba, ingeniero. Ya está. El otro... Ingeniero, estoy presente, también no me ha llamado. No, en el otro grupo estará, pues. Aquí debe estar. Me falta todavía este grupo. Barriga. Barriga, presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Calahuile. Presente, ingeniero. Guevara. Presente, ingeniero. Buenos días. Gracias. Ya está. Pérez.
Pérez. Surco. Presente, ingeniero. Wagner, Klinsmann. Presente, ingeniero. Listo. Ingeniero, disculpe, el compañero Yauli también está en el grupo, si no me equivoco, está justo el último. Yauli. Ya, pero ¿sabe qué pasó con el compañero? Un familiar cercano él ha fallecido. Uy, Entonces, sí, me comunicó eso, ¿no? Y quería saber cómo, o sea, si lo puede considerar en la asistencia. Pero no No ha sido. no ha asistido a la clase del día. Sí, seguramente no ha asistido. Me informó hace como, no sé, bueno, hace poco, ¿no? Claro, claro. Ya pues, vamos a considerarlo entonces. Listo. Ingeniero Ochoa. Ingeniero presente, Villanueva. no me he llamado. Ya he llamado a Villanueva ya. No ha respondido. A Ochoa también he llamado. No me ha llamado Ochoa, ingeniero. Sí. Sí, estoy presente. Cuando le he hecho la pregunta. Sí. Ese es. Cuando hago las preguntas ahí le pongo asistencia. No se preocupe. Ya está todo completo. Ok, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, Ahora, ¿sí? ingeniero, disculpe, yo soy del grupo C y ese día tuve problemas con el internet y ahora estoy recuperando las clases de laboratorio. No sé si me podría considerar ingeniero. Un poco difícil ya pues, porque es laboratorio. El laboratorio es obligatoria la asistencia. Teoría se puede hacer eso. Claro, Se puede hacer. yo les expliqué que eran problemas de conectividad. El grupo C. ¿Qué Sí, apellido? ingeniero. El día Cueva, en el día Cueva. martes llevo, ingeniero. Sí, ya me acordé ya. Sí, me hace. Sí, está acá con R. Sí, tiene razón. Ahora sí, la pregunta que me quería hacer, no sé quién estaba en línea. Ya. Vamos, como no hay preguntas, vamos a avanzar. Ingeniero, una preguntita. Sí. Digamos que estoy en el laboratorio y me piden una parte del laboratorio hacer el cálculo de la corriente, pero hacer un cálculo teórico, porque en el laboratorio ya también te lo da en el PESIN uno que ya está dado, pero en una parte nos pide una tabla, llenar una corriente, pero tenemos que hallarlo así a mano prácticamente. Exacto. ¿Cómo podría hallar la corriente a mano? O sea, como una idea nomás. Pero, mire, yo le voy a poner acá una... RL, ya, como está como es el laboratorio. 5 ohmios y 30, digamos, miligenios. Y voy a medir la corriente. Eso me dice, ¿no es cierto? ¿Dónde está la corriente? Esa corriente y el voltaje salía ya, por si acaso. Ya. Esa es la corriente que le debe arrojar en la simulación porque tenemos carga resistiva e inductiva, ¿no es cierto? Esa es la forma de onda de la corriente. Ahora usted me dice, ¿cómo voy a calcular esa corriente? Justamente, lo que hemos hecho hoy día es eso. Carga RL, teóricamente, no con diodo de la marcha libre, sino con este. Esta es la carga RL. Usted quiere encontrar la corriente media.
Sí, ingeniero, la corriente media. Listo. Tendría que utilizar esta fórmula. La que está ahí abajo. Esa es. Lo que tiene que hacer es, analíticamente, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer es integrar desde 0 hasta beta de la función seno de omega t menos teta más seno de teta multiplicado por la exponencial de menos omega t dividido entre tangente y teta, diferencial de omega t, donde teta es el ángulo de carga. Entonces eso ya conoce. Todo conoce acá. Beta es el ángulo de extinción. Tiene que encontrarlo. Ese ángulo de extinción. Esa integral, todo eso, le va a arrojar un valor. ¿Está bien? Ese valor es lo que conocemos nosotros como la corriente normalizada. Para encontrar la corriente media, sería ese valor que ha encontrado integrando todo esto, multiplicarlo por el voltaje máximo, dividirlo entre la impedancia de la carga. Y ese me da la corriente media. Ese es analíticamente encontrar una corriente media. Esa es la forma, esos son los pasos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en la teoría? Yo formulo esta corriente de esta manera, así como está acá, como lo que está usted viendo. Ya no, el beta depende del ángulo de carga también, ya sabemos eso. Entonces, primero encuentro el beta porque va a depender del ángulo de carga. Encuentro el valor de beta. Lo formulo esta ecuación así tal como está, sin encontrar la integral, nada de eso. Lo formulo esta ecuación tal como está acá. Y eso le digo que me grafique. Le doy para diferentes ángulos de teta, acá está, diferentes valores de teta, encuéntreme las corrientes nominales, perdón, normalizadas. Y esa gráfica, eso ya es programación, ¿no? Es estas gráficas que está acá abajo. Entonces ya no necesito integrar, porque ya la máquina lo está haciendo acá. Pero si usted quiere hacerlo manualmente, tendría que hacer esta integración para encontrar la corriente media normalizada. Aparentemente no es difícil, ¿no es cierto? Esta es una función senoidal más una función exponencial. Está fácil, la integración puede hacerlo, no hay problema. ¿Dónde se complica? En la corriente eficaz. ¿Qué pasa si yo le pido la corriente eficaz? La corriente eficaz es la raíz cuadrada de este valor al cuadrado. Entonces, fíjese, aquí ya tendríamos que integrar de 0 hasta beta, de seno de omega de t menos teta más, básicamente es lo mismo, solo que todo elevado al cuadrado. Entonces aquí sería el primero el cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, etcétera, 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 ¿correcto? Si ahí lo tendría que hacer por partes la integración, y luego esto, y todo eso tendría que hacer para encontrar el valor de la corriente eficaz. Entonces, ¿qué es lo que ustedes cuentan con una computadora? Cuentan con un programa del MATLAB, que es un programa matemático muy bueno. Entonces, lo que podemos hacer es esto: formular estas ecuaciones en MATLAB, que él que lo resuelva. Lo que yo quiero es la corriente media eficaz normalizada en función de teta, que lo grafique. Y aquí está la gráfica. Es la gráfica amarilla. ¿Se da cuenta? Entonces, acá ya tengo para cualquier ángulo de carga que yo quiera, que me plantee,
tengo la corriente eficaz, tengo la corriente normalizada y tengo el voltaje de salida normalizado también. Entonces, si logran hacer esto, este gráfico, ya tienen el problema resuelto, ¿no? Para cualquier valor de carga podemos encontrar la corriente fija. Pero si quieren hacerlo manualmente, para un punto dado específico, tendrían que resolver estas ecuaciones que están acá. Primero, encontrar beta. ¿Beta de dónde lo encuentro? Ya saben, acá está justamente, ahí está. Esta es la ecuación para encontrar beta. Beta depende de teta. No podemos despejar acá la beta porque esta es una ecuación trascendente. Entonces, no es posible despejar beta. Entonces, esto hay que solucionarlo en forma numérica para encontrar el valor de beta. ¿Ok? Entonces, ahí se complica un poco, acá se complica un poco, y acá se complica más todavía porque hay que integrar al cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer, analíticamente. Pero si logran ustedes, les repito, si logran trazar estas gráficas, porque estas gráficas han sido trazadas no solucionando estos, no integrando, ¿eh? No. Se formula la integral en el programa. El MATLAB ya lo hace, la integración para cada punto. Entonces ya no necesito estar integrando. Lo único que necesito averiguar es mi ángulo de carga y con eso tengo la corriente normalizada, ¿no? Normalizada. Normalizada significa que solo depende de un valor, así como hemos venido analizando nosotros en la primera fase. Nosotros hicimos un análisis unidimensional, ¿no es cierto? Porque nuestras ecuaciones dependían de muchas variables, no solo de 2, sino de 3, de 4, de 5, y todas variaban. O sea, ¿qué hacíamos nosotros para resolver eso? Teníamos que mantener constante el resto de variables, o hacerlos constantes del resto de variables, y solo una, nada más, que esté variando. Eso se llama análisis unidimensional. Y entonces hacíamos nuestros gráficos. ¿Qué sucede si nosotros hacemos dos variables que varíen, ¿no es cierto? Dos términos que varíen, y mantenemos constantes las otras? Entonces ya tendríamos un sistema bidimensional, un análisis bidimensional. Ahí tendríamos X, Y, Z, ya un sistema en 3 dimensiones. El Z es el resultado y las variables X y Y. De esa manera podríamos representar el sistema bidimensional, ¿ya? ¿Qué pasa si variamos 3? Ya tenemos un sistema en 4 dimensiones. Es un poco más complicado, y así, pero hacer ese tipo de análisis es muy complicado, ¿no? Por eso nosotros reducimos todos nuestros sistemas a sistemas unidimensionales. Y esto del normalizado que estamos hablando es lo mismo. Estamos haciendo constantes todas las otras variables y solamente una que dependa. ¿Cuál es? Acá en este caso es teta nada más. Aquí, teta. Esa es nuestra variable, nada más. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso tenemos una gráfica también en 2 dimensiones, nada más. Pero en realidad, ¿qué pasa si varía la tensión de entrada? Ya no sirve estos gráficos, ¿no es cierto? Si varía la tensión de entrada y varía la carga, ya no sirve esto. Entonces, estos son resultados simplificados. Así es como la corriente, ¿no? La corriente está variando carga y descarga. Eso nosotros lo podemos, esta corriente lo podemos, por supuesto, esta no, porque esta es una corriente discontinua, pero una corriente continua que está variando ¿cómo se llama? Que varía muy poco, se puede reemplazar por una recta.
o sea, por una fuente de corriente constante. Y con eso se obtiene resultados aproximados, pero el cálculo es muy simplificado ya. Miren, a ver, vamos a hacer eso ya. Aquí mismo, en lugar de esto, voy a reemplazar una fuente de corriente. Porque resulta que mi inductancia es bastante elevada, entonces ocasiona una fuente de corriente acá de 10 amperios. Constante. ¿Listo? Esa es la tensión de salida. ¿Es correcta? Mire, esa es la tensión de entrada, la de salida. Hay una pequeña diferencia. Es debido al diodo, ¿no? Porque el diodo es un tipo real. Listo, es correcto. La corriente es una constante de 10 amperios. ¿Esto qué me representa? Una carga inductiva pura. Porque la única forma de obtener una carga inductiva pura en una corriente continua en un circuito rectificador de este tipo es teniendo una inductancia pura. Después le coloca una R aquí, siempre vamos a tener descarga de la corriente, ¿no es cierto? Para carga inductiva recién se hace continua. Entonces esto nos representa una carga continua. ¿Qué sucede si nosotros le colocamos? Ahí ya tenemos diferentes resultados. Este es un diodo de marcha libre. Voy a poner solo la tensión de salida con su corriente. Bueno, la corriente no hay problema porque la corriente es 10 amperios constante. Ahí está. Listo. Esta es la corriente y esta es la tensión de salida. ¿Qué nos está simulando? Una carga altamente inductiva que proporciona 10 amperios continua y ese es nuestro rectificador para ese tipo de carga. Ahí está la salida. ¿Se da cuenta? Está simplificado eso. Ya no usamos las ecuaciones. Acá podemos usar. Ahora veamos cómo en la entrada, cómo tenemos las cargas. O sea, acá en lugar del voltaje de entrada, la corriente es la misma de 10 amperios para los dos casos. O sea, para todos los casos, porque está en serie todo, solo coloco la tensión de entrada. Ah, perdón, no es esa la corriente está acá. No es esa es la corriente de carga. Esta es mi corriente. Corriente de entrada. Corriente de entrada. Ahí está, voltaje y corriente de entrada. Bien. Voltaje y corriente en la entrada. Ahora les digo, les pregunto, pues pueden ustedes calcular la corriente eficaz en la entrada para hallar el factor de potencia. Está fácil. ¿Sí o no? Ahí está, es una corriente cuadrada en la entrada. Esta es la corriente en la entrada. ¿Podrían ustedes descomponer en series de Fourier esta onda de corriente? Por supuesto. Es una onda cuadrada.
Está fácil descomponer esto. ¿Se da cuenta? Entonces ya nos simplifica todo eso. Nada más por el hecho de que acá tenemos una corriente, digo, una fuente, una inductancia grande. No es lo mismo tener una inductancia pequeña. Vamos a colocar, ¿ya? Mire. No es lo mismo. R no interesa, 5 ohmios. Inductancia, 5 mili. Es pequeño, ¿no? Mire la corriente. Ahora, encuentre el valor medio o la eficaz de esta corriente. Tiene que primero formular matemáticamente esta corriente y luego integrarlo al cuadrado y raíz cuadrada de eso. ¿Ya? Ese es el caso. En cambio, colocando una inductancia grande, vamos a suponer 150, hasta más todavía, ¿no? ¿Sí? Ya casi es cuadrada. Entonces, ¿para qué coloco yo? ¿Para qué yo, voy a ampliarlo esto, para qué yo encuentro esta ecuación matemática de carga y descarga, y voy a integrar todo esto desde acá hasta acá, y complicándome con esas ecuaciones que hemos visto? Si yo puedo reemplazarlo esto por una recta, así, media, y me ahorro todo ese cálculo. ¿Ya? Cuando tienen carga inductiva alta, cuando les produce corriente continua, entonces aquí se coloca una corriente, y con eso se simplifica. Eso lo vamos a ver más para los otros rectificadores. Porque imagínense si vamos a hacer este análisis para los otros rectificadores, para el trifásico, para el monofásico de onda completa, es muy complicado. Entonces, ahí las inductancias van a hacer que la corriente sea continua. Entonces lo reemplazamos por una corriente continua, se simplifica todo el sistema. Eso es más adelante. Entonces, en este caso, no sé si les dará corriente continua, no sé si les da la inductancia, no sé cuánto le he puesto, no me acuerdo del laboratorio, ¿no? Pero si les da un valor bastante... la corriente, perdón, si les da continua, lo podría reemplazar, pero no tiene no tiene diodo de marcha libre, entonces les va a dar discontinua siempre la corriente ahí, o sea, tienen un beta, tiene un ángulo de extinción, siempre les va a dar ahí. Solo van a tener caso continua para carga inductiva pura, para el caso del rectificador sin diodo de marcha libre. En cambio, con diodo de marcha libre se puede obtener corriente continua con, por ejemplo, esta carga. Ya es continua. Vamos a ver. Factor de voy a de 0.06. Ese es un periodo. Factor de potencia, 63%. ¿Correcto? 63%. Ahora esto yo lo voy a reemplazar. ¿Cuánto tengo de corriente media? Caramba. Mire. Corriente media en la carga. ¿Dónde está la corriente media en la carga? Bueno, no estoy midiendo, lo voy a tener que medir. La corriente media en la carga me arroja en la carga, me arroja, esa es la corriente, el valor medio, 5.59, 5.6 amperios.
Entonces, si yo reemplazo esto por una fuente de corriente, es lo mismo, de 5.6 amperios, es el mismo circuito que teníamos. Es el mismo. El factor de potencia %. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Entonces, ¿para qué estamos integrando las ecuaciones? Si reemplazándolo por una recta ya se simplifica, porque acá es directo, ya pueden encontrar en forma directa el valor medio, pueden descomponer esto en series de Fourier, etc. Eso cuando la corriente se hace continua. Repito, no es el caso que ustedes van a ver en el primer laboratorio, no es corriente continua, porque no tiene diodo de marcha libre. El diodo de marcha libre es el que ocasiona que la corriente en la carga se pueda hacerse continua cuando la inductancia es grande. Ese es el caso específico, ¿no? Cuando la inductancia es pequeña, en la carga podemos tener corrientes también discontinuas para este caso, ¿no? Y hemos visto ya esos casos. Entonces, eso va a depender del valor de la carga, del valor de etcétera, de muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. Cuando mostró las fórmulas ahí para pérdidas por conducción, por ejemplo, nos mostraba una corriente de conducción, ¿no? Ese lo pondríamos como corriente RMC. ¿Cuál? ¿Esta de acá? Sí, cuando mostró ahí para análisis de pérdidas, había una pérdida por conducción y el otro por switcheo. Para conducción le decía ahí, nos mostraba que era BD por ID. Entonces, ¿esa ID sería la corriente RMS o corriente media? No. Mire, voy a mostrarlo de nuevo, ¿ya? Para que lo vean. Acá está ya simulado. Acá están las pérdidas. Pérdida por conmutación y pérdidas por conducción. Esas son las pérdidas. Mire, no se observa ahí porque estamos simulando desde 0.04. Lo voy a simular de 0 para que vea cómo se está. Ahí está. La roja es la pérdidas por conducción y la azul es las pérdidas por conmutación, correcto. La azul es prácticamente 0 o 0 porque primero, la frecuencia es muy baja, 60 Hz, y segundo, este diodo no debe tener la carga de recuperación reversa, debe ser muy baja. Entonces, por eso prácticamente es 0. En cambio, en pérdidas por conducción, sí tenemos bastante elevado el valor, ¿no es cierto? Ya, este es el valor instantáneo. Esto es como está calentando en el tiempo. Vean usted acá, este es el tiempo. Aquí está calentando en el tiempo. Mire, más o menos en 0.02 se empieza a elevar la corriente, la potencia de conducción hasta 5.6 más o menos. Después, en el otro periodo, ya baja la potencia y así, ¿no? E igual sucede con la temperatura. Voy a ponerla acá, ¿ya? La temperatura de la unión empieza de 50 grados, la temperatura ambiente. Luego se eleva hasta 78 grados, ¿sí? Y después baja a 76 grados y ahí se estabiliza, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que trabajar es con los valores estables, no con los valores transitorios, sino con los estables. Entonces, ustedes, cuando está estable el sistema, ya a partir de este punto, ya está estable el sistema.
Esos son los valores con los que vamos a trabajar. ¿Está bien? Aquí, con esto, lo que está usted observando en la pantalla son valores constantes. El valor eficaz y el valor medio es igual. Entonces, puede tomar acá valor medio, por ejemplo, mire, valor medio de la potencia de disipación, 5.39 vatios. La potencia de conmutación, 0 ya. Y la temperatura, 76.42 amperios. Grados. Está grabado. Tomo valor RMS. Igual. Es el mismo valor. ¿Por qué razón? Porque los dos, cuando las señales son continuas, el valor RMS es idéntico al valor medio. Después, para cualquier otra señal, el valor RMS es es mayor que el valor medio. Después, cualquier otra señal, el valor RMS es mayor que el valor medio. Ejemplo, mire, acá tenemos otra señal, le voy a poner la señal de entrada, ahí está. Ahí está la señal de entrada. Ese tiene un valor medio y tiene un valor RMS, ¿no es cierto? Pero aquí ya no es continua la señal de entrada. Vea, es alterna. Entonces, su valor medio, ya sabemos, es 0. 5.11 por 10 a la menos 10, 0. Pero su valor RMS es de 70.7 voltios. Está por acá más o menos. Si esta señal usted lo hace continua, entonces el valor RMS y el valor medio van a coincidir, son los mismos. Así que en el caso de la temperatura, las señales son constantes, o sea, se ha estabilizado a una temperatura constante, ¿no es cierto? Y la potencia también está constante, no está variando. Entonces, simplemente cualquiera de los dos, ¿no? O puede tomar el valor medio o puede tomar el valor RMS, porque igual le va a arrojar el mismo valor, el mismo resultado. ¿Ya? Supongamos que esté variando. ¿Cuál tomaría usted? ¿La media o el eficaz? Vamos a suponer, claro, el eficaz es lo que se toma siempre, porque el eficaz siempre es mayor que el medio. Entonces, ese sería el caso más crítico, el eficaz. ¿Ya? Es lo mismo que ocurre con los diodos. Cuando usted dimensione un diodo, va a encontrar un valor eficaz y va a encontrar un valor medio de corriente, digamos, ¿ya? Del diodo. ¿Con qué corriente va a trabajar? ¿Con el medio o con el eficaz? Lógico, con el eficaz. Con ese valor va a ir a seleccionar su diodo del datasheet. Ese es el valor crítico. ¿Ya? Pueden coincidir los dos. Puede coincidir, ¿no? Pero el medio se va a acercar al eficaz, no el eficaz al medio. Ahora, en la corriente del datasheet, en los datasheets he visto, ¿no? El fabricante dice e indica, ¿no? Valor medio de la corriente, pone como dato. Este diodo soporta 600 voltios y una corriente media de 100 amperios, dice, ¿no? No le pone corriente eficaz, sino le pone siempre corriente media. No sé si se ha dado cuenta de eso. Yo no he visto que pongan corriente eficaz, o bueno, capaz algún fabricante lo ponga, pero el que hemos revisado me parece es corriente media siempre. Entonces nosotros lo que vamos a calcular es la eficaz, con esa tenemos que trabajar, y con ese comparar a la corriente media que nos está proporcionando el diodo, el fabricante. O sea, nuestra corriente eficaz debe estar por debajo, debe ser menor, ¿no es cierto?, a la corriente media que proporciona el fabricante. Porque si es igual, estaríamos trabajando al límite. Y si nuestra corriente eficaz es mayor, la canción, porque vamos a superar
la corriente del diodo en algún instante, digamos. Puede pasar eso, ¿no? Entonces, mejor es con la corriente eficaz. Claro que conforme no, pues no. En cuanto a diodo, siempre vamos a tener corriente media y corriente eficaz. Siempre va a haber. La potencia de disipación también se calcula con la corriente no, la media, ¿no? La media es la que dice acá. Con la media se calcula. A ver. Es la corriente ID, es la corriente en directa, no dice si es media o eficaz, dice ID es la corriente en directa del diodo. ID es la corriente en directa del diodo. Esa era mi pregunta, ingeniero. Ah, esa era la pregunta. Acá no indica. ¿Y con qué corriente calcularía usted esta? Estaba intentando con IRMS. Con la RMS le va a dar mayor, más grande, ¿no es cierto? Es que ¿sabes qué sucede? Como son rectificadores y estos diodos, no, pues, pero el diodo no siempre conduce. En este caso sí coincide con la corriente porque está en serie con la carga, pero en otras topologías el diodo trabaja solo un periodo o un semiperiodo o un cuarto de periodo, nada más. Eso va a depender de la topología. Entonces ahí vamos a tener corriente media y corriente eficaz diferente, en diferente valor. BD es bueno, para este caso me parece que es la media, porque ¿sabe qué sucede? BD es el voltaje en directa. Y D es la corriente en directa, es lo que indica acá en la este. Entonces, para los dos casos es el medio, el valor medio. Si nos proporcionaría la resistencia interna del diodo, ahí tendría que ser la IRMS multiplicado por al cuadrado multiplicado por la resistencia interna del diodo. Esa sería la potencia disipada por el diodo. Tiene que ser la media. Con la corriente media hay que calcularlo esto. No con la eficaz. Yo pensé que se refería a cómo vemos No, ahí es constante, no hay ningún problema. Puede ser la RMS y la media. Acá sería la media. Ya. Bueno, ya nos hemos pasado ya. Ya podemos desconectarnos entonces. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Hasta la próxima semana, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.